vamos a arrancar con el debate. En esta oportunidad, como ya lo sabrán, vamos a tocar tres temas, que son la ley de urgente consideración, un tema que llamamos coalición-oposición, y las elecciones departamentales. Estamos con Sara González, en representación del Frente Amplio. Es venezolana, empezó a militar más o menos a los 15 años en Venezuela. En el Frente Amplio empezó a militar a los 19 años, tiene 22, es estudiante de Relaciones Exteriores, mamá y operadora social. También estamos con Darío Peña, en representación del Partido Colorado, es del barrio Maronias, de Montevideo, trabaja en el Banco de Seguros del Estado, estudia abogacía, es presidente de la agrupación Por el Porvenir y concejal vecinal por el municipio CH. Hace política desde los 16 años, comenzó a militar en el gremio de su liceo, el IABA, posteriormente continuó su militancia gremial a nivel universitario y desde 2018 milita activamente en el Partido Colorado. En las pasadas elecciones de octubre marcó como candidato a diputado por la lista 15. Por último, estamos con Jorge Bailey, del Partido Nacional, estudiante de Ciencia Política, tiene 23 años, arrancó a militar con 17 en la lista 71 de herrerismo del Partido Nacional, trabaja con Laura Raffo y es coordinador de la Juventud de la Coalición. A continuación les voy a pasar a leer el reglamento del debate, que ya se los envié a ustedes previamente, pero para que lo sepa el resto. El debate durará aproximadamente 1 hora, se tratarán 3 temas, empezando por la LUC, siguiendo con el tema oposición-coalición y finalizando con elecciones departamentales. Cada uno tendrá unos minutos para realizar una especie de introducción al tema o utilizarlos como gusten. El orden de cada introducción ya fue sorteado. Luego de la introducción al tema se pasará a una etapa de intercambio de opiniones, un debate más fluido, de manera natural, digamos, en el que, bueno, yo voy a tratar de regular los tiempos para que sea lo más parejo posible. Y para finalizar con cada tema se otorgará la palabra a cada uno para realizar una breve conclusión. El orden de esa conclusión será inverso al del sorteo previo. Ulises, bienvenidos y gracias por estar. Si les parece, vamos a arrancar con el primer tema, que es la ley de urgente consideración. Bastante antes de que la calle Pou ganara las elecciones nacionales de 2019, corría 2014 y el entonces diputado candidato presidencial del Partido Nacional anunció que lo primero que haría como presidente sería enviar al Parlamento una ley de urgente consideración. Tras haber logrado un acuerdo electoral con el Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido Independiente y Partido de la Gente, su idea se transformó en un instrumento de gobierno este miércoles pasado, cuando la Cámara de Senadores dio sanción definitiva a la ley de urgente consideración. La calle Pou escribió en Twitter: el reconocimiento al trabajo de todos los legisladores que le pusieron esfuerzo, inteligencia y capacidad negociadora, gran satisfacción de tener este instrumento necesario, justo y popular, que hace muchos años comprometimos. Por parte de los otros partidos, el Frente Amplio también en Twitter escribió: con los votos de la coalición de gobierno se aprobó la LUC, retrocedemos en derechos y libertades, legislando a favor de los más privilegiados. La historia los juzgará. Desde el Frente Amplio seguiremos luchando para no retroceder en los derechos conquistados. Desde el Partido Colorado cumplimos, quedó aprobada la LUC que refleja las grandes líneas acordadas en el compromiso por el país, un acuerdo para los cambios que los uruguayos necesitan. El siguiente desafío no se encontrará acordando el presupuesto nacional. Empezamos con el debate. Les recuerdo que tienen 2 minutos para hacer una introducción, o usar el tiempo como quieran sobre lo que opinan de la LUC. Damos la palabra a Darío, como fue así decidido por el sorteo. Perfecto. Bueno, antes que nada, agradecer la invitación, Juan. Es un gusto
formar parte de este debate sobre un tema tan candente en los últimos tiempos, y me parece que vamos a poder intercambiar bastantes opiniones y bastante diversas. En este sentido, comenzar siendo categóricamente claro. La LUC es constitucional, ¿ah? Porque mucho se estuvo diciendo al respecto, mucho se han inflado el pecho algunos dirigentes, tratándonos de que nos pasamos la ley por arriba, o que nos importa poco la Constitución, cuando han hecho con ella cosas innombrables. Entonces, primeramente ser claro en eso, la ley de urgente consideración, más allá de que estemos de acuerdo o no con su contenido, es constitucional y cumple todos los formalismos dispuestos por la ley. Ley que apoyó con uñas y dientes, ni más ni menos que Sarmal Mechelini. Así que en ese sentido nosotros estamos tranquilos. Posteriormente, a lo que voy es al contenido, ¿no? Que lo hablaremos al trascender todo este debate, pero ¿por qué llegamos a la LUC? ¿No? ¿Por qué tiene este gobierno que imponer de alguna manera un mecanismo constitucional de urgente consideración para resolver determinadas temáticas? La respuesta es simple. Hay temas que hay que considerarlos ya y pronto, porque así lo pidió el pueblo el pasado octubre y el pasado noviembre. No podemos seguir en la situación que estamos a nivel de educación, a nivel de seguridad, a nivel de empleo, a nivel de políticas sociales, a nivel de seguridad pública y de alimentos de alto y de medicamentos de alto costo. Realmente es vergonzoso las cosas que están pasando, y el Frente Amplio ha fracasado, y no hay otro objetivo para lo que fue la gestión. No podemos calificar como exitoso simplemente volcar dinero a determinados temas. Justamente, si volcamos tanto dinero, porque nunca se volcó dinero en los temas que más se fracasaron, como los 15 años del Frente Amplio, y nunca se fracasó de esa manera. Entonces, yo pregunto retrospectiva y apelando a la inteligencia emocional y a la honestidad intelectual de la gente del Frente Amplio, realmente dados que son paupérrimos con el aumento de la pobreza, con el aumento del desempleo, con el aumento de la desigualdad social que los gallistas tanto nos interesa. Muy bien, pasamos a darle la palabra a Jorge. Jorge. Ah, te tengo que desmutear. Ahí. Gracias, Juan. Bueno, buenas tardes a todos. No hay problema. Gracias por la invitación. Es un gusto estar acá con ustedes para generar este debate que creo que es muy constructivo para la democracia de nuestro país. Una de las 4 mejores democracias a nivel mundial. Sí, hacer una breve introducción sobre el tema de la ley de urgente consideración. Totalmente ahí concuerdo con el compañero Darío. Fue algo que el pueblo votó, se priorizaron las necesidades, los temas de agenda que el pueblo pedía. Obviamente hay varias áreas dentro de la LUC, pero el pueblo pedía más seguridad, y no más en tema cantidad, sino en tema de calidad, en tema metodológico, y más educación, entre otros temas que se tocaron en la ley de urgente consideración. Comentarles que el pueblo eligió esto, que se votó, obviamente la coalición con mayoría parlamentaria lo aprobó en ambas cámaras, y el miércoles lo promulgó el presidente de la República. Es un proyecto que abarca, que es como el buque insignia de esta coalición de gobierno, y bueno, como también dijo el compañero anteriormente, todo fue mediante mecanismos constitucionales y con elecciones democráticas que tenemos en el lugar. Bien, Jorge, pasamos la palabra a Sara. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto, Sara. Tenés 2 minutos. Bárbaro. Bueno, Juan, muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir y debatir con los compañeros. El debate siempre le hace bien a la democracia. Respondiendo un poco a lo que decía Darío, yo qué sé, la pregunta de gobierno fracasado,
creo que te la pueden responder Luis y el equipo del MEF en la presentación que se hizo sobre cómo está el país actualmente. Fue una presentación que se le hicieron a los inversores y ellos mismos presentaron al país en excelentes condiciones en muchísimos ámbitos, o sea, no solo económicamente hablando. Entonces, lo invito a leer esa presentación para que el mismo presidente de la República y el equipo del MEF le respondan la pregunta que le hace el Frente Amplio. Con respecto a la LUC, sin dudas, es un mecanismo constitucional, pero creo que utilizaron un mecanismo constitucional llevándose todo puesto. Si bien la Constitución admite hacer uso de una ley de urgente consideración, yo creo que el etiquetado de urgente esta vez no es una urgencia fáctica, es una urgencia constituida políticamente, y eso es con lo que no estamos de acuerdo. Además, reúne una multiplicidad de temas, más de 10 secciones, más de 400 artículos, en donde, lógicamente, por los tiempos que merita, en los que se tienen que tratar, no le hace bien al debate parlamentario y por ende no le hace bien a la democracia, no son los tiempos suficientes. Es una ley de urgente consideración que se podía haber convertido en más o menos 20 leyes, en donde se tratan temas tan importantes como los que mencionaban los compañeros y que merecen mucho más debate, no solo político y parlamentario, sino también social. En un contexto de pandemia eso no se podía hacer. Muy bien. No sé si ustedes están viendo las señas que les hago, capaz que vos no, Sara, por el celular, ¿sí? No, y por eso Ok. Cuando les hago así es que faltan 30 segundos para terminar el tiempo. Bueno, ahora se va a abrir un momento de discusión entre ustedes, así que les voy a desmutear a todos. Ahí te desmuteé, Jorge. Pueden hacer uso de la palabra quien quiera hablar, no sé, Jorge o Darío. La cedo a Sara si quiere arrancar y no tengo problema en responderle, o a Darío también si quiere comentar. También yo quería comentar algunos de los puntos en los que la gente consideró más importantes en la encuesta que hicimos fueron, por ejemplo, los de seguridad. En materia de seguridad, en la LUC se plantean, por ejemplo, artículos que aumentan el concepto de legítima defensa, declara ilegítimos los piquetes realizados en espacios públicos o privados que afecten la libre circulación de personas, bienes o servicios, incremento para delitos relacionados al narcotráfico y violencia sexual en todas sus formas. Se especifica de forma clara como agravantes del homicidio al femicidio, el homicidio que se realiza con motivos de orientación sexual, identidad de género, raza u origen étnico, religión o discapacidad. También otro agravante se toma cuando se comete contra un trabajador de la seguridad privada, equiparándolo con el asesinato de policías y agentes judiciales. Bueno, después en economía propone una regla fiscal, también modifica algunas cosas planteadas de la ley de inclusión financiera con respecto a los pagos en efectivo. Por ahí les tiré algunas líneas que están ustedes si la quieren abordar por ahí. ¿A quién le doy la palabra? Juan, yo quería hacer una pequeña réplica de una de las cosas que comentaba Sara, que también me gustaría también ser justo, porque ella mencionaba que la ley es abarcativa y en eso estamos de acuerdo. La ley es bastante abarcativa. Ahora, en todo caso, tendrá el Frente Amplio que promover un mecanismo constitucional para reformar el articulado, porque en ningún momento en el artículo que habla sobre ley de urgente consideración dice que se tienen que adaptar los plazos dependiendo la cantidad de artículos. Que es abarcativa, sin duda es abarcativa. Tampoco podemos negar que se escucharon a todas las partes, que la sociedad civil estuvo presente en el Parlamento, que se los escuchó, y que la coalición hizo uso de su mayoría parlamentaria, como lo supo hacer muy bien el Frente Amplio durante 15 años. Entonces, qué tupé, ¿no? Porque... Darío, te interrumpo. Sin duda que se escucharon a las sociedades, a la sociedad civil organizada sobre todo, estuvieron presentes en la comisión, pero también hay que destacar que tuvieron solamente 20 minutos de intervención.
y que además el mismo coordinador de bancada del Partido Nacional dijo que los planteos del partido de la coalición iban a ser tenidos en cuenta por sobre las opiniones de las delegaciones. Entonces, las delegaciones, que no son solamente organizaciones sociales, sino que también fueron delegaciones oficiales, fueron personas que sabían mucho sobre los temas que se estaban tratando, fueron menos escuchados que lo que decía la coalición para adentro. Entonces, tanto no estaban escuchando a la sociedad. Además, a lo que yo me refería es que en un momento de pandemia, en donde lo urgente debería ser otra cosa, igual se trató la ley y la gente ni siquiera podía ir a ver los debates en el Parlamento, cosa que hacía años que no pasaba. Entonces, no podemos olvidarnos de dónde surge este instrumento. Este instrumento surge en 1967, en donde todos en este debate sabemos que era un contexto de debilidad y fragmentación política y social que estaba atravesando el Uruguay. Si bien ha sido utilizado varias veces, inclusive por el mismo Frente Amplio, nunca fue utilizado de la forma en la que se utilizó esta vez, que fue llevarse puesto todo, y digamos las cosas como son, lo hicieron de esta manera para poder llevarla adelante mientras la coalición dure. Vamos a sacar rápido esto y que pase lo que tenga que pasar. Y además, también destacar que el Frente acompañó más del 45% de la ley, porque somos una fuerza constructora. Nosotros no es que vamos a decir que no a las cosas porque sí, porque muchas cosas de las que tenían la ley eran luces, pero así como tenía luces, también tenía sombras, y las comisiones formadas tanto por la coalición como por el Frente Amplio modificaron más del 85% de la ley. O sea, la ley no tiene nada que ver con lo que entró, con lo que salió. Se trabajó arduamente y el Frente Amplio acompañó un 45% o más del conjunto de la ley, pero de lo que se acompañó, más del 80% de lo que acompañamos fueron artículos que fueron modificados en las comisiones. Sara, entonces, vamos a decir... Te dejé hablar y recordamos que en esta parte se puede interrumpir. Lo que sí te recuerdo para el uso del tiempo es que aproximadamente cada uno tiene 4 minutos. Tú te acabas de gastar 2 minutos, para que lo tengas en cuenta. ¿Quién sigue? Darío, si me permitís, le respondo a la compañera. Totalmente. A ver, lo que acá se propone es, se presenta un proyecto y se da en los ámbitos de discusión correspondientes para que haya una discusión y haya modificaciones. Que haya modificaciones era algo que estaba previsto, algo que se sabía. En sí creo que el Frente Amplio hizo una campaña quizás un poco donde no iba de la mano con lo que hacía, porque si aprobó cerca del 50 o 51% del articulado de la LUC, el Frente Amplio también estuvo de acuerdo con esos planteos, y se dio el espacio a opinar. Mismo el Frente Amplio propuso iniciativas propias, las organizaciones de la sociedad civil estuvieron presentes, pero las partes estuvieron dentro de la discusión y se llevó de esa manera. O sea, yo no creo que haya sido un atropello, sí es el inicio y el puntapié inicial de lo que va a ser un gobierno de coalición de 5 años. Entonces entendemos que el mejor momento para plantear esto es el momento donde uno toma el gobierno para desde ahí a los 5 años siguientes llevar a cabo todas las políticas que fueron planteadas. Y también estoy un poco en desacuerdo con algunos temas del Frente Amplio, y más que nada el tema de la propaganda, ¿no? El tema de lo importante es la gente, porque yo vi varias movilizaciones donde no se respetaba el distanciamiento, donde no había uso de tapabocas, donde no era responsable la forma en la que los militantes o personas adheridas al Frente Amplio se expresaban. O sea, que también vi un poco de poco respeto por temas de la pandemia que nos tocaban a todos los uruguayos en ese sentido. Pero, ¿te puedo interrumpir? Sí, dale, adelante. No, yo en realidad primero quería celebrar que Sara dijera que el Frente Amplio aprobó un gran porcentaje de la LUC, así que tan mal no está. Y eso que de alguna manera nos separan diferencias bastante marcadas ideológicamente. Entonces, celebrar eso y celebrar que la LUC tan mal no estaba. Lo otro que comentaba Sara, que hubo un buen porcentaje de cosas que se cambiaron, y es cierto, y como Colorado estoy orgulloso de eso, porque les recuerdo que nosotros, como coalición, tenemos mayoría parlamentaria, por tanto los votos del Frente Amplio no los necesitamos. Y si cambiamos cosas es porque realmente escuchamos a los demás, y porque el Partido Colorado se puso como escudo de débiles, tratando de generar justicia, y tratando
de hacer una ley un poco mejor, un poco más fuerte, proponiendo diferentes cambios de los cuales ustedes estuvieron de acuerdo en muchos. Así que celebrar eso y también estar orgulloso como Colorado de que hayamos logrado, de alguna manera, ser una garantía para esa mayoría parlamentaria que tiene la coalición, siempre y cuando se respete la justicia social, las leyes, y eso principalmente que sentimos nosotros los colorados, que llegar a esa sociedad y esa república feliz y justiciera. Entonces, en ese sentido, gracias por admitir que el alumno está tan mal. Para nosotros es un regocijo escucharlo de su parte. Una cosa, antes, perdón, Sara, de darte la palabra. También recordarles que en la encuesta del tema, la gente eligió la LUC como principal tema que les interesaba por lejos, y dentro de la LUC se les preguntó por qué estaban más interesados, por qué tema. Se respondió seguridad, economía y educación. Los invito a tratar, en lo que resta de que nos queda la mitad del tiempo para el debate en este estilo de intercambio, los invito a desarrollar un poquito de esos temas. Sí, Sara. Bueno, voy por partes. Parece, lo primero que te respondo es que una fuerza política no se puede hacer cargo de los movimientos sociales. La mayoría de los movimientos que se llevaron a cabo para hacerle frente a la LUC, movilizaciones en donde estuvieron las personas físicamente, cabe aclararlo por el contexto, el Frente Amplio no se puede hacer cargo porque la mayoría fueron realizados, o las invitaciones fueron realizadas por agrupaciones sociales. No nos podemos hacer cargo de lo que hagan los individuos en esas movilizaciones. Y después, por otra parte, Darío, sí acompañamos, y no me da vergüenza decirlo porque, insisto, somos una fuerza que no vamos a ir en contra de todo lo que se diga. Si hay cosas que son buenas, vamos a acompañarlas. Pero, vuelvo a repetirlo, de lo que llegó de la LUC, que eran más o menos casi 500 artículos, solamente 76 quedaron tal cual se presentaron. O sea, acompañamos porque existió este espacio para cambiar algún articulado. Y bueno, entonces los escuchamos. Hubo algunos otros artículos que no acompañamos, y es, digamos, la parte más importante de la LUC, que fue la parte de economía y seguridad, que justamente entra en este tema por lo que decía Juan. Y es que, por ejemplo, me sorprende que, Darío, que digas que están del lado de la gente, cuando realmente, por ejemplo, cuando se habla de libertad financiera en el capítulo de la LUC, ¿a quién le estamos dando la libertad financiera realmente? Por ejemplo, cuando se cambia la modalidad de pagos, tanto de sueldos como también la forma de honorarios, por ejemplo. Te voy a dar este ejemplo. Ustedes hablan es una visión muy montevideana. Ustedes hablan de la obligatoriedad como algo espantoso, ay, qué horrible la obligatoriedad, que todo el mundo tiene que estar bancarizado y no sé qué. Pero a los jubilados y a los pensionistas, que no se les obligó, el 93% optó por ir a utilizar medios de pago a través de los bancos y esta modalidad de pago. Entonces, ¿a quién realmente se le está dando la libertad financiera? Si bien además este artículo también se cambió después del debate, inclusive en diputados, fue uno de los artículos que tuvo diferencia, y el cambio que hubo, que fue sustancial, es que el trabajador es el que va a tener que decidir cómo le van a pagar al principio. Es muy importante entender que cuando uno inicia una relación laboral, no estamos al mismo nivel. Es decir, si vos como empleador querés sí o sí pagar en efectivo, y yo como posible empleado te digo, prefiero que me pagues con tarjeta, el tipo capaz que no te toma y pones en riesgo la posibilidad de entrar en el mercado laboral. Entonces, ¿qué vas a preferir? Agachar la cabeza y decir, sí, págame como quieras, porque es así, no estamos en una relación de iguales. Jorge, y después, o Darío, no sé si me dejan terminar. 10 segundos, 15, Sara. En el tema de economía me parece que esto es muy importante, y son las transacciones en efectivo de hasta $100.000. Ustedes que hablan todo el tiempo de Europa, Polonia es el país que acepta transacciones en efectivo más alto, y el tope es más o menos unos $19.000. ¿Para qué se aumenta tanto las transacciones en efectivo? $100.000 es un disparate en efectivo, y tenemos que tomar en cuenta que esto ayuda al narcotráfico, a la trata de personas y a un montón de negocios ilegales, y la verdad no le encuentro el sentido. Entonces vuelvo a preguntar, bien, ¿libertad para quién? Darío, Jorge, tienen el uso de la palabra, quien quiera. No, me llamó la atención que todos los delitos que se van a incrementar con la inclusión financiera
financiera fueron los que se incrementaron durante los gobiernos del Frente Amplio. Pero más allá de eso, decirle que puede ser que estemos de acuerdo en ese sentido, $100.000 es mucho o poco, habría que ver, ¿no? Bastante relativo respecto a lo del cobro de los trabajadores. Nosotros no tenemos la menor duda que la gran mayoría de los trabajadores va a seguir cobrando con tarjeta. Yo voy a seguir cobrando con tarjeta y voy a seguir usando el débito porque es hacia donde va el mundo. Ahora, lo que hablamos acá es un tema muchísimo más central, que es un tema filosófico. Y al Frente Amplio le gusta imponer, le gusta decir qué tenemos que hacer con nuestras vidas. Y nosotros, mientras que respetemos la ley, mientras que respetemos la Constitución, el artículo 10 de la misma nos dice que somos libres y tenemos la obligación y el derecho de poder elegir sobre nuestras cosas mientras no dañemos los derechos de los demás. Entonces, la inclusión financiera es buenísima, pero la obligatoriedad de la misma, teniendo en cuenta que por el Frente Amplio muchas veces hay una visión sumamente montevideana y se olvidan de que hay todo un país, además de Montevideo y Canelones, que tiene voz, que tiene necesidades, que tiene problemas, me parece que es un error. Entonces, en ese sentido, lo que yo llamo es, bueno, no tengamos una visión tan montevideana, tengamos en cuenta a esos trabajadores del campo, esos trabajadores de los pueblitos del interior, donde el acceso a un cajero o al débito es muchísimo más complicado. Entonces, en ese sentido, el que quiera seguir cobrando con tarjeta, va a cobrar con tarjeta, y el que quiera cobrar con dinero, va a cobrar con dinero, siempre teniendo en cuenta que existen relaciones dispares entre los empleados y los empleadores. No nos van a enseñar albayismo sobre eso, por favor, no nos enseñan a nosotros. Pero también sabiendo que hay un ministerio de trabajo fuerte, donde esas irregularidades se pueden denunciar y con mucho gusto se atenderán. Bien, Jorge, vas utilizando 3 minutos. Perdón, Darío. Jorge, tenés la palabra. Excelente, gracias. En realidad va por un tema también, compartiendo con el compañero que hemos tenido bastantes coincidencias hoy, un tema relacionado a la libertad, del derecho a elegir de cada ciudadano, de lo que quiere hacer con su dinero y de dónde lo quiere retirar. Entendemos también, y comparto, que quizás es una visión muy centralista, y el Partido Nacional, sus bases, es más que nada descentralizador. Entonces, entendemos que nosotros no tenemos por qué obligar a la gente a retirar su dinero en los cajeros automáticos. También entendemos que es un tema de un servicio que quizás no está presente en todos lados, de la misma manera, en determinados barrios, en determinadas zonas, y creemos indispensable que la libertad como base de todo ser humano es fundamental, y por eso hicimos esta modificación. Perfecto, no sé si alguien quiere responder alguna cosa más, plantear. ¿Puedo? Sí, Sara. Sí, te doy la palabra y después le tengo que dar también al resto algunos minutos para responderte. Sí, claro. Con respecto a lo que decía Darío sobre que veamos un poco al interior, me da risa porque las horas de trabajo de la ley que se impulsó fue el Frente Amplio, y hubo manos de la coalición que no fueron levantadas. Y además, esta ley de inclusión financiera lo que busca es la universalización de los bancos, de una forma de iniciar, de entrar en el sistema financiero que antes era imposible para muchas personas, porque no se olviden que abrir una cuenta bancaria tenía un costo, abrir una cuenta bancaria de sueldo no lo tiene. Y además también se buscaba con la inclusión financiera evitar el pago informal de sueldos, que a los que más les afecta esto es a los trabajadores rurales, y también que no se le pagaban un montón de, yo qué sé, aguinaldo, salario vacacional. El tener la inclusión financiera y el obligar a hacer este tipo de pagos a través del banco te daba una transparencia que el efectivo no te lo da. Entonces, cuando ustedes me hablan de que el Frente Amplio obliga un montón de cosas, no se olviden de cómo recibimos al Frente Amplio y que éramos conocidos como un paraíso fiscal. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿para qué aumentamos a $100.000 las transacciones en efectivo? Estamos en el desafío de no volver a caer, de no volver a integrar las listas negras financieras. Estamos en el desafío, y es un desafío grandísimo, porque tener un tope de $100.000, y ni siquiera es un tope, porque si vos te excedes esos $100.000 de transacciones en efectivo, no hay ninguna sanción que antes existía. Entonces les vuelvo a preguntar, compañeros, ¿cuál es la necesidad de tener un tope tan alto
y sin sancionar en caso de que esto no sea cumplido. Queremos volver a ser un paraíso fiscal y entrar a las Darío, listas. Jorge, gracias, Ser. Terminó Bien. el tiempo. Tienen Primero, un minuto cada uno para responder un poquito más flexible. bien. Primero precisar, y estoy seguro que Jorge me ayudará en este sentido, que Uruguay nunca fue un paraíso fiscal y nunca se lo llamó como tal. Eso es una falacia. Evidentemente que la ley de inclusión financiera no es mala, y nosotros no decimos eso, ni lo vamos a decir. Acá estamos hablando de un tema de obligatoriedad, no de la ley sustancial, y trae un montón de cosas buenas. Y lo otro que me llama fuertemente la atención es que el Frente Amplio es ese típico papá totalitario que está arriba tuyo y te dice qué es lo mejor para ti, no importa lo que tú creas mejor. Entonces, le dice a la gente del interior lo que es mejor para ellos, sin estar en el interior o sin escuchar sus voces. ¿Saben cuál es la mejor forma de escuchar la voz del pueblo? Mirar cómo sufragaron. Y la realidad es muy clara. El interior dijo basta de Frente Amplio. El interior dijo, por favor, escúchennos. Queremos medidas urgentes, queremos soluciones reales. Entonces, por favor, no vengan a decirle a la gente del interior lo que tiene que pensar, cómo tiene que sentir y cómo tiene que actuar. Ellos mismos tienen la inteligencia, la madurez y la libertad de elegir cómo y quién los va a gobernar y los representa de una mejor forma. Entonces, en ese sentido, quiero ser claro y decir que el Frente Amplio no puede andar opinando sobre lo que deben de sentir otros cuando estos les responden con una cachetada electoral en octubre y en noviembre. Jorge. Bueno, también un poco comentar que sí, que en realidad comparto que es una visión quizá muy de la capital, que ha sido uno de los efectos que ha tenido el Frente Amplio, y bueno, se ha reflejado en las votaciones de las elecciones pasadas, donde en Montevideo Canelones el Frente Amplio tuvo la mayor parte de los votos y en el interior se dio otra cosa. Simplemente comentar y seguir hablando por la libertad de los ciudadanos a elegir por dónde cobrar, que además también en temporadas de turismo es un problema, porque al haber mayor extracción y obviamente se centraliza en el cobro de sueldos por vía cajero automático, hay un problema con el dinero en efectivo que manejan los cajeros. Nosotros confiamos en el ministro que tenemos en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, y obviamente luego de 15 años de Frente Amplio estamos con la tarea de mejorar todos estos puntos débiles que han ocurrido, y obviamente la ley de urgente consideración es un primer paso para nosotros para poder trabajar en ese sentido los 5 partidos políticos juntos en la coalición de gobierno que lidera el presidente Luis Lacalle. Jorge, simplemente 10 segundos para complementar tu idea. Una cosa que hay que tener en cuenta también de la inclusión financiera es que el Frente Amplio no logró asegurarnos que nosotros tengamos disponibilidad sobre nuestro dinero. O sea, fallaron totalmente custodiando los cajeros automáticos. Luego de determinadas horas terminaron limitando el horario y perdíamos poder de disposición, como se dice en derecho, sobre un bien nuestro que es el dinero que ganamos con nuestro esfuerzo, con nuestro salario. O sea, estamos hablando de un tema de libertad, tendríamos la libertad en determinados horarios, no solo sobre nuestra integridad y seguridad, sino sobre nuestro dinero. Bien, si les parece, pasamos a la parte de la se le van a tener aproximadamente 2 minutos cada uno para resumir el tema, hacer algún comentario, los usan a su criterio. El orden va a ser el inverso al de la introducción, así que empieza Sara. Bueno, insisto, me parece que cuando hablamos de los logros, sobre todo que se han tenido en economía y en un montón de aspectos, gracias al Frente Amplio, me parece que los compañeros deberían leer la presentación que hizo Luis y el equipo del MEF. Sé que es reiterativo lo que les estoy diciendo, pero me parece que está bueno para ilustrarse un poco al respecto de cómo recibieron el país. Y bueno, nada, creo que si bien les repito que acompañamos una buena parte de la ley, en general no se acompañó porque es una ley que contiene muchos atrasos. En la discusión sobre la parte de economía daba un ejemplo de eso, y ni que hablar en la parte de seguridad. Hay muchas cosas en donde la muestra internacional nos dice que el camino que se está tomando no es el correcto en cuanto a seguridad, que no es el correcto en cuanto
a la parte económica, y vamos a ver qué pasa de acá a 5 años, vamos a ver cómo van a entregar al país y si se va a poder hacer una presentación tan disfrutable como la que se hizo esta vez para los inversores que vayan a venir al país. Insisto en que esto es una ley que tenía luces y sombras, y que las sombras eran bastante grandes y que por eso no se acompañó en general. Agradezco que se haya podido escuchar a la sociedad organizada y a los grupos de la coalición y también al Frente Amplio, y que por eso se acompañó cerca de un 50% de la ley, por todos los cambios que se hicieron en la misma. Entonces, nada, me parece que el camino siempre va a ser un debate sano y no llevarse puesto a la gente y a la democracia, utilizando, sí, herramientas constitucionales, pero no de la manera adecuada. Sara, gracias. 1 minuto 50. Pasamos ahora, según el orden, con Jorge. Bien. Juan, te voy a preguntar de vuelta. Estamos en el cierre de la LUC. El cierre de la LUC, sí, correcto. Bien, porque tuve un pequeño eco y se me complicó. Reiterar lo que hablábamos al principio. Quizá la compañera presenta como un antagonismo en algo que no lo es. Son herramientas constitucionales, se usaron constitucionalmente en un gobierno electo democráticamente, y en relación a los temas que la población estaba pidiendo, se dieron más énfasis a los temas de seguridad pública, a los temas de educación, a los temas de economía. Entonces, es el fiel reflejo de lo que la gente y los ciudadanos pidieron al gobierno electo. Entonces, por ese lado, personalmente quedo con la tranquilidad de que la coalición, con el gobierno, con el presidente Luis Lacalle Pou a la cabeza, obviamente los 5 partidos políticos, están trabajando de la mejor manera y nos van a representar a todos igualmente. Darío, tenés la palabra. Bien, perfecto. ¿Me escuchan bien? Porque creo que estoy con la conexión un poco mal. Sí, que se te cortó, pero no fue nada grave, o sea, por un segundito. Bien, cualquier cosa, si se me llega a ir al internet, por favor escribime al celular, ¿está? Ahora se te escucha bien. Perfecto. Arranco con mi cierre. Para culminar esto. Ahí se te cortó. Hola, ¿me escuchan? Desmutearse, ahí. Sí, Darío. Me conecté con el celular, con los datos móviles, porque bueno, me están dando muy mal el wifi. Así que paso a cerrar un poco el tema de la LUC, y en esto quiero ser claro, firme y conciso a la vez. La LUC lo que trae son herramientas para solucionar temas de gestión. Es decir, acá no estamos sobre la panacea, no estamos descubriendo ninguna gran solución mágica a nada. Simplemente se brindan herramientas que son necesarias para de alguna manera modificar determinadas situaciones que estamos viviendo los uruguayos, de los cuales no nos gusta, y lo reafirmó la gente en el pasado octubre y lo reafirmó en noviembre. Eso me parece que es indiscutible, es el ABC de la democracia y es un dato de la realidad. ¿Ah? Dicho esto, luego podemos discutir el contenido y en base a las perspectivas filosóficas que tengamos cada uno, vamos a tener acuerdos y desacuerdos. Pero a mí lo que me parece es que tenemos que terminar esas dicotomías falsas, esos antagonismos que no existen, bajarnos un poquito la pelota, terminar con ese marxismo ideológico de ver al otro como un enemigo. Basta de esas dicotomías falaces, basta de buenos contra malos, basta de trabajadores contra empleados, basta de oligarquía versus pueblo, ya terminó. Entienda el Frente Amplio que están hablando un idioma que ya no se habla más en el mundo. Bájense del muro de Berlín, por favor, bajen el mate, bajen la bombilla y pongámonos a hablar con los pies en la tierra, buscando soluciones reales. Eso es necesario. Yo a veces veo dirigentes del Frente Amplio, no en este caso de Sara, que es un sector bastante respetable, pero no sé, me voy a Andrade, a Cosa y algunos más, y yo no sé si son personajes de la serie Dark, estos que viajan en el tiempo y no sabes muy bien en qué contexto están, porque pareciera que estuviéramos en los 60 a veces. Entonces, por favor, bajemos la pelota, discutamos de forma democrática la LUC, y dejemos que las mayorías decidan, porque así es el sistema democrático, con sus falencias y con sus cosas buenas. 2 minutos. Bien, ahora vamos a pasar al próximo tema.